vamos a hacerle este primer tour a esta casa espectacular, así que acompáñenme. No sé si es mi imaginación o mi perspectiva. Digo, esta segunda casa es un poco más pequeña, miren las especificaciones. Tiene entrando, luego de que tenemos en la sala, tenemos la habitación principal. Y, como siempre, más espacio para almacenar. ¿Qué les parece? ¿Saben que esto se comunica con la que me gusta de esta mobile home? Que aparte de aquel estar que tiene allá en este pasillo, tiene otro estar aquí. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, como ven, nos encontramos en un nuevo complejo o compañía en la que te venden casas o mobile home. Así que acompáñanos a disfrutar de este tour por estas casas móviles. Bien amigos, bienvenidos a este primer tour con las nuevas casas de mobile home, así que acompáñanos. Bien amigos, en esta casa, la verdad es que al entrar tienen un concepto súper abierto. No sé si es mi imaginación o mi perspectiva, pero yo siento que al tener estas columnas espectaculares, ya tú te olvidas completamente de que esto es una mobile home. Miren, tenemos aquí en la entrada esta cocina con un comedor espectacular. Si muestran, miren, recuerden que siempre trae todos los accesorios de la cocina, como por ejemplo la nevera, el lavavajillas, por supuesto los platos. Esta que es raro que no tiene la campana, me parece muy raro. Las otras casas de mobile home sí las traen y las casas nuevas también. Tiene un microondas, por supuesto la cocina y todo este gavetero que ven aquí alrededor. Me encanta que tenga una encimera aquí como desayunador, aunque no es granito, pero la verdad es que al tacto y a la visión se ve espectacular. Por supuesto, recuerda que ya te lo decoran súper llamativo para que tú te enamores cada vez que vengas. Y miren, aquí pueden poner ustedes su comedor. Así que vamos ahora a mostrarles las habitaciones. Bien, a mano izquierda, luego que tú observas todo lo de la cocina y la sala, pues aquí entras a la habitación principal. Vean lo hermoso que es. Aquí obviamente ellos te asemejaron, esta vez no pusieron cama, pero te hicieron la representación de una cama. Aquí está fácilmente una cama aquí, perfectamente. Ahora vamos a mostrarle el baño que es. Oh my goodness, look at it. La parte del trono, diría mi esposo, una ducha divina. Miren todos los detalles, está espectacular. Hermoso, imagínense tomarse su ducha aquí, en esta casa nueva. Que me llama la atención esto, miren qué hermoso. Tú te vistes, te sientas aquí, te pones tus zapatos, tus cosas, la bañera y miren, muy importante, 2 lavamanos para que las mañanas sean más rápidas y más dinámicas. Además, tenemos aquí un walk-in closet muy grande. Miren todo este espacio que tenemos aquí. Y me encanta este detalle que te pongan un banquito, luego tú pones aquí como cestica para guardar las cosas, pero hay que poder sentar, amarrar tus zapatos, acomodar. Súper, la verdad es que me está encantando mucho. Vamos a ver las otras habitaciones. Bien, entonces a mano derecha tenemos ahora todas las demás habitaciones. Empezando por aquí, que tenemos un store en el que ustedes pueden guardar pues simplemente las chaquetas, los abrigos, todo lo que necesitan. Luego tenemos aquí una primera habitación entrando. Miren, ellos por ejemplo la tienen aquí para mostrarte todos los materiales que puedes tener en la construcción de tu nueva mobile home. Con un closet, la verdad que es mediano, pero a la medida, o simplemente una piscina también lo puedes poner. ¿Qué te parece? Pues en este pasillo, que la verdad que me está sorprendiendo porque es muy amplio, aquí tenemos una segunda habitación, que en realidad viene siendo la tercera, porque tenemos allá la de el máster, la segunda, esta sería la tercera, una habitación normal, pequeña, pues por supuesto con su closet, que nunca le dejen de poner un closet para que usted tenga siempre toda su ropa bien arreglada. Vamos a ver el siguiente. Aquí tenemos la lavandería, ahí les dice laundry room. La verdad es que hasta mi casa tiene la lavandería pequeña comparado con esta.
Díganme ustedes si ustedes no se sentirían aquí, su lavadora, su secadora y todo este espacio para almacenar, para acomodar y guardar. Doblar la ropa, muy importante. Este sería el baño pues de todas las habitaciones que comparten todas las habitaciones que no tienen baño. Miren, un baño muy decorado hermosamente, pero bien espacioso. Con su ducha, recuerden que aquí en Estados Unidos siempre por lo general te ponen una bañera con la ducha incorporada. El trono y por supuesto el lavamanos. ¿Qué tal? Bien, aquí sería el cuarto número 4. Así que simplemente los cuartos no son tan grandes, pero la verdad es que para una cama, un escritorio o una mesita y lo más importante el closet, yo siento que el que tiene por lo menos 3 chicos les va muy bien. Aunque inclusive si tienen 4, porque si te pones a ver si uno de los niños comparte con litera, la verdad es que el espacio es suficientemente aceptable. ¿Qué me gusta de esta mobile home? Que aparte de aquel estar que tiene allá, este pasillo, tiene otro estar aquí. Miren, ustedes pueden poner aquí fácilmente un mueblecito o, miren, aquí simplemente para quitar las chaquetas, o sea que aquel closet lo usarían para otra cosa, o sea, espacio para almacenar tiene y para decorar. Esto me encanta. Ahora, lo más plus que tiene esta casa, vean esto muy hermoso. Tiene este bonus room en el que tú puedes poner el televisor si no lo quieres de aquel lado, los muebles, esto está espectacular. Y lo más resaltante, amigos, que tiene un porche totalmente, miren, un porche totalmente techado y además de eso con las mallitas para que los mosquitos, tú sabes, no te molesten y súper espacioso. Imagínense que aquí está la parrillera, los muebles y además una mesita y puedes poner tu otra cosa por acá para jugar. O sea que está súper espectacular esta casa, amigos. Espero que les guste este room tour y lo puedan disfrutar. Ya saben, ahora viene lo más importante, el precio y las dimensiones. Esta sería entonces otra entrada, si tú no quieres usar las puertas corredizas, para el porchecito. ¿Qué tal? Ahora vamos con las dimensiones. Bien, amigos, esta casa se llama o tiene por nombre Candy Can Castle. Por supuesto, esta es una imagen representativa, pero ya ustedes lo vieron. Y las dimensiones de esta casa son 4 habitaciones, como ya vieron, 2 baños y tiene 2.305 pies cuadrados. Por supuesto, aquí están todas las especificaciones del techo, del siding, de todo eso. Ustedes saben las letras pequeñas que hay que leer. Y el precio, que aunque no sale aquí, se lo estaremos dejando por aquí abajo cuando averigüemos ahorita en la oficina el precio de cada una de estas móviles. Los precios de las mobile home varían según el costo de los materiales. Por eso las compañías ajustan regularmente los precios. Para mayor información, visita la página web que dejaremos abajo en la descripción. Mira, amigos, esta es la casa número 2. Casi me caigo, los escalones son bien altos, así que hay que estar pendiente. Mira, amigos, esta segunda casa es un poco más pequeña. Miren las especificaciones. Tiene 3 habitaciones, 2 baños y 1.484 pies cuadrados. Ya saben que el precio se lo vamos a dejar por aquí. Bien, amigos, entrando en esta, pues es un poco más angosta, pero de verdad que los detalles son espectaculares. Miren detrás de mí toda la sala en la que ustedes pueden sentarse y por supuesto recibir aquí a sus amigas y hacer sus parties, hacer su fiesta y todas sus reuniones. Por supuesto, tienen un televisor por allá, aunque no tiene chimenea, pues pero tiene todo este espacio para tú guardar y decorar. ¿Qué me gusta? Que tiene alfombra en esta área, entonces sabes que a veces esta área tiene que ser un poquitico más cálida. Ahora vamos a mostrarles la cocina. Bien, aquí en la cocina, miren, hermosísima, con un concepto abierto, porque allá está la sala donde venimos ahorita. Me encanta este lavamanos de doble. Esto está súper moderno y además de eso, por supuesto, contiene todas las cosas que debe contener. Lavavajillas, cocina, microondas, por supuesto, la nevera y un gran espacio para almacenar, además de el laundry para poder almacenar todas las cosas. Bien, de este lado tenemos la lavandería. Miren qué hermosa. Esta sí está completamente decorada, amigos. Miren, lavadora y secadora. Miren este espacio aquí para doblar la ropa, para decorar, para guardar tus detergentes. Esto está espectacular. Yo voy agarrando ideas porque esta decoración de la lavandería está súper. Más espacio, amigos. La verdad que almacenamiento, aunque es pequeña, pero bien acomodado.
Mira, ahora a mano derecha está este pasillo, pero lo que me llama mucho la atención, miren esto, ¿verdad? No tienes que estar guindando cositas para poner decoraciones. Ya te trae como una especie de separadores para que tú decores. Aquí tenemos un baño, que es el baño número 1, el que comparten todas las visitas y todos los cuartos adicionales. Un baño normal, con espacio, la verdad que bien aceptable. La ducha con la lavavajillas y, como siempre, más espacio para almacenar. ¿Qué le parece? ¿Saben que esto se comunica con la lavandería? O sea, que tú puedes poner aquí una cestica con la ropa blanca, la ropa oscura y la ropa delicada y simplemente guardas y no tienes que estar rodando porque te vas y acomodas en la lavandería luego. Este sería el cuarto número 1, un cuarto pequeño, la verdad es que no es tan grande, pero déjenme decirles que los espacios están bien distribuidos. Y un closet que, aunque esta casa es más pequeña, el closet es mucho más grande. Miren todo el espacio del closet. Los de la casa más grande eran un poquito más angostos. Vamos a ver los demás. Aquí al ladito tenemos la habitación número 2, miren, de hecho me parece que es un poco más grande. Me gustan los detalles de la pared, están bien como delicados, bonitos. Y el closet, la verdad que no me sorprende, o me sorprende mucho, al contrario, porque son bien amplios, comparado con las casas que es mucho más grande. ¿Qué opinan ustedes? Déjanos acá abajo en los comentarios. Bien, entrando, porque aquí está la puerta principal, a mano izquierda tenemos el master room, o sea, el cuarto principal. En este cuarto principal tenemos, por supuesto, un walk-in closet, bastante grande este closet, la verdad. Está súper decorado, hermosísimo, la verdad, los detalles. Y además de eso, miren, con 2 ventanas que te iluminarían tu mañana espectacular. Y el baño, amigos, el baño está de ensueño. Miren este baño gigantesco con esta bañera muy hermosa, detallitos para poner tus velitas, para que hagan un baño de espuma espectacular. 2 lavamanos con espejos separados y la verdad que espacio, miren, esta gente pensó en espacio para almacenar, para guardar y además de eso, miren esta ducha. Yo la voy a meter para que vean. Es grande, miren todo el espacio que hay aquí, una regadera linda. Esta es cerámica, ¿saben? La verdad es que está bien hermosa. Mira, no se abre. El detalle está espectacular. No lo voy a abrir, no creo que tenga agua, pero mejor no lo abrimos. Y de este lado, la otra cosa bien importante, ya saben, esto para que yo le hubiese puesto aquí una puertita para que el que esté ahí ocupado no interrumpa el que se esté bañando o el que esté tomando un baño. ¿Qué opinan ustedes? Bien amigos, y queríamos hacer una pausa en el video para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte haciendo clic en la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo y no te pierdas toda la información y todas las aventuras que te proporcionamos en el canal. Bien, miren, a esto me refería, miren, ellos crearon esta caminería que está aquí para que ustedes puedan ver y hacer su room tour, su house tour. Así que vamos a entrar a la casa número 3. Bien, entremos a la casa número 3 y a esto me refería. Ahora, esta la van a ver totalmente no equipada. O sea, van a poder ver todos los espacios que ustedes pueden decorarla y bañarse como se quiera. ¿Qué les parece? Esto que tenemos aquí obviamente es la sala o el living room. Este espacio sería para montar el televisor, miren que quitar las conexiones y los enchufes. Y por supuesto, de este lado entonces está la cocina. Este concepto es mucho más abierto, mucho más amplio, así que imagínense, vean los detalles, están todavía armando los gaveteros. Aquí las personas todavía están trabajando, pero igual les contiene todo: cocina, microondas, nevera, lavavajillas, lavaplatos. Así que definitivamente solo es traer sus mueblecitos y venir a mudarse. Por supuesto, recuerden que tienen que tener un terreno. Tenemos otro video de las mobile home donde les explicamos todos los detalles, los pros y los contras de tener una mobile home. Bien, ahora tenemos aquí el baño de la habitación principal. 2 lavamanos con sus 2 espejos espectaculares. Me encanta que tienen mucho espacio para guardar y que tú puedas almacenar muchas cosas. De este lado tenemos pues la poceta, trono, como ustedes lo llaman, esta herramienta espectacular que existe en los baños. Por supuesto, las duchas, que me encanta, que es súper amplia, que tienen todo el concepto
de que tú puedas tomar tu ducha, estirarte, enjabonarte, hacer todo espectacular. Y de este lado, entonces está el working closet. Tenemos este espacio por aquí y todo este espacio gigantesco por acá. Obviamente, como este está todavía en proceso de decoración, no tiene luz, por eso van a ver un poco oscuro las imágenes, pero eso no nos para mostrarle a ustedes esta hermosa movie home. Acompáñenos ahora a la otra parte de la casa, que serían las otras habitaciones. Bien, de este lado sería entonces a mano derecha tenemos las otras habitaciones. Aquí de hecho tenemos un closet adicional, que creo que este sería el pantry, o sea, donde tú guardas toda la comida. Seguimos en este pasillo por acá. Tenemos la lavandería, bastante espaciosa, también con espacio para tú poder acomodar y almacenar todos los detergentes, acomodar ropa, todo lo que necesitas. Habitación número 2, miren, bastante amplia, con su closet. ¿Qué me gusta de estas movie home? Que ya te vienen completamente diseñadas, pintadas. Tú no tienes que hacerle nada, sino buscar tu terreno, ponerla donde la vas a querer y por supuesto comprar los muebles para la decoración. Este sería el baño pues que comparten todos. La verdad es que es bastante amplio. Me encanta que tenga dos lavamanos y ningún problema los chicos cuando se estén en la mañana tempranito para ir a la escuela. Esta sería la habitación número 3. Amplia. Aquí cabe muy bien la cama de uno de los chicos. Y por supuesto el closet, que a pesar de, miren, yo estiro mis brazos completamente, o sea que es amplio, la verdad. Así que vamos a seguir. Creo que le falta una habitación más. Esta sería la número 4. Amigos, esta tiene 4 habitaciones, 3 pequeñas más el máster que está de aquel lado. Esta también es tamaño normal con su closet, así que no hay ningún. Recuerden que aquí las movie home tienen el aire acondicionado de abajo para arriba. Acompáñanos a esta otra movie home. Así que esta sí está decorada. Miren amigos, me encanta cuando están decoradas porque ustedes se pueden ya imaginar cómo sería su movie home. Aquí esta tiene ya toda la especificación aquí en la entrada. Tiene 3 habitaciones, 2 baños y 1.685 pies cuadrados. Por supuesto recuerden que los precios por aquí abajo se los dejan. Miren qué hermoso está decorado esta entrada. Ya para que tú guardes tus pandas, tus carteras. Me encanta la verdad esta decoración. Miren los techos. ¿Eso es cómo se llama, amor? Abovedados. Techos abovedados. La verdad es que esto está súper moderno, bellísimo. No sé ni siquiera por dónde empezar, pero vamos a empezar por la cocina, porque todo empieza con una comida divina. Miren todo el concepto abierto. Aunque esta no tiene una barra o desayunador o isla, la verdad es que tiene espacio. Miren, imagínense que pusieron 2 comedores, uno más alto y elegante y uno más pequeñito en el que tú puedes tomar el desayuno. Pero está completamente abierto el espacio. Ahí tienen una bañera. Miren qué hermosos estos detalles para que donde tú pongas tu casa móvil tengas una visión divina del panorama que puedas, por supuesto donde consigas el terreno. Tienen esto que está en estilo. Este modelo me encanta porque saben que esto se mantiene como más limpiecito. De este lado, miren qué hermoso la lámpara. Tienen, este es más tipo como rancho, como cabaña por los detalles, miren, más tipo country sería. Este sería el pantry. Me gustan mucho estos detalles, la verdad. Miren esta campana espectacular. Ay, ya está yo. Chicos, yo voy a cambiar mi campana porque esta está divina. Por supuesto, la cocina, gaveteros, más gaveteros, nevera, por supuesto, y huele mucho al nuevo plástico. Y miren este detalle. Ay, chicas, que esto no es una mesa. Esto sería la isla, solo que es de madera toda. Miren. Tiene almacenamiento, más almacenamiento. Y por supuesto, por eso fue que yo lo vi como una mesa. De este lado está el desayunador con estos banquitos espectaculares. Pues aquí servimos el desayuno y echamos todos los cuentos las chicas cuando nos reunimos. ¿Qué les parece? Por supuesto, al frente, lo de concepto abierto es completamente espectacular. Está esta sala divina
en la que puedes poner aquí un televisor, mira, hasta de 100 pulgadas por el tamaño en el que puedes ponerlo, espectacular. Me encanta la decoración, no sé ustedes, pero me gustaría conocer sus comentarios con respecto a la decoración hermosísima que le ponen a estas mobile homes. Vamos ahora a aquel lado de acá, sería a sus espaldas, para que vean, seguro que es la habitación principal que va a este lado. Y tenemos empezando un closet, me imagino, para quitar las chaquetas, los bolsos de los niños. De este lado entonces tenemos un baño, que sería el baño que comparten las habitaciones adicionales, con un lavamanos, aunque tiene un solo lavamanos, la verdad es que tiene bastante espacio, con una ducha. Ahora vean el detalle de esta bañera, miren, para que tú no te caigas, porque la verdad es que cuando sales de esta bañera tú tienes que salir con mucha precaución, o para que te sientes o para que te metas con mucho cuidado. Me encanta ese detalle, la verdad. Así que vamos a ver el otro lado, que creo que aquí tenemos una habitación. Sí, así es. Esta es una habitación de las pequeñas con su closet, que es bastante amplio. No es solamente largo, es largo y ancho. La verdad que esta se está llevando muchos plus, esta mobile home. Ahora vamos a ver qué encontramos por aquí. Que aquí tenemos la habitación número 2, también pequeña, pero ya van a ver el closet. Miren el closet. O sea, bastante amplio, bastante alto inclusive, así que definitivamente almacenamiento le sobra a esta mobile home. Vamos ahora del otro lado. Bien, no sé si les había mostrado esta nieve espectacular que ellos colocaron aquí. Está exquisita, la verdad. Y entonces aquí tenemos, ¡ay, qué hermosa! La lavandería. Chicos, pero definitivamente estas casas las hacen para que tú las veas y digas, amor, yo quiero esta, cómpramela. Miren, lavadora, secadora, espacio, mucho espacio para almacenar. Esta, recuerden que como les mostré por fuera, este sería para un deck en el que tú puedes poner, o si trae garaje, recuerden que muchas traen garaje, también puede ser la entrada del garaje. Ahora vamos al master, porque recuerden que este tiene 3 habitaciones. Vimos 2 de este lado. Oh my goodness. Miren esta habitación. Miren el detalle de aquel tragaluz, aquella ventana que aunque no se abre te debe dar una iluminación divina. Todo el espacio para tu cama. Ay, pero qué bello. No se imaginan ustedes que definitivamente me deja así como que sin palabras. De este lado tenemos el walk-in closet, muy amplio. Me encanta que tenga ese detalle de la ventana porque te da luz natural. Y si tú pones aquí pues para maquillarte o para ver bien el color de ropa que te vas a poner, está divino. Y por supuesto, todo master room o master bedroom tiene un baño espectacular. Este baño espectacular tiene de este lado bien privado, miren, pasen y vean, que puede ser, por supuesto, privado. Esto me gusta porque si el esposo está metido ahí, pues usted viene y se baña, se toma se maquilla. Me encanta que tenga toda esta decoración. Y miren, espacio y más espacio. 2 lavamanos, la bañera y además de la bañera, la ducha. Todos tienen el mismo concepto de ducha. De hecho, tienen la misma decoración. Todos tienen como esta pantalla aquí de cerámica y esto. Pero de verdad que esto me encanta. Yo creo que ni necesitaría poner una, ¿cómo se llama? Una puertita aquí. No, tal vez se puede poner, pero yo lo dejaría así. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo pondrían ustedes? Bien amigos, desde esta cocina espectacular de esta mobile home queremos agradecerles por llegar al final de este video. Por supuesto, recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Espero les haya gustado toda la información y tips que les dimos de estas nuevas mobile home en este house tour. Así que nos vemos en un próximo. Recuerda que no ha finalizado, así que vienen las imágenes de nuestro próximo video. Nos encontramos en un nuevo destino y es nada más y nada menos que el suburbio mejor conocido como. Y una de las cosas de las que podrán disfrutar y totalmente gratis es, miren amigos, y otro tipo de urbanización que pueden encontrar es esta que están en plena construcción. Como pueden ver, también cuenta con parques para niños. Ahora, dato curioso de esta urbanización es que es pet friendly. Te ofrece este tipo de servicios. Cuando tú quieres cuidar un poco más tu carro, tú puedes también alquilar